Muy buenas tardes a todos y a todas las que me oyen. Mi nombre es José Denis Chocue Peña, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El pueblo que escogí para mi exposición se llama Taganga. Está ubicado en el departamento de Magdalena. Eh, para comenzar, se dará las respuestas a los siguientes interrogantes. Entonces, eh, acá tenemos como la primera pregunta que dice, ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Bueno, entonces en cuanto a esta pregunta, Taganga es un corregimiento de Santa Marta en Magdalena, Colombia, cuyas actividades pues siempre han sido como tradicional, pues han sido la pesca y el turismo. O sea, aquí hablamos de la pesca, o sea, lo que es la parte económica donde más se maneja, pues es la pesca y el turismo, ¿sí? Pues ya que pues cuenta con una biodiversidad marina y hermosas playas, entonces pues la parte económica, los que más generan el ingreso son en cuanto a estos dos, como es la pesca y el turismo, ¿sí? Pasamos a la segunda pregunta. Dice, mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperaciones de la memoria colectiva del pueblo escogido. Bueno, Taganga es un pueblo ancestral de pescadores descendientes de los indígenas de su mismo nombre que habitaban en este territorio antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues antes de la llegada de los españoles, acá en nuestro país que hablamos América, ¿no? Cuando los españoles llegaron acá a América, pues ya los pueblos indígenas ya existíamos, ¿no? Ya existíamos acá en nuestros territorios, bueno, entonces ya acá en Colombia podemos llamar, pues ellos llegaron y pues nos invadieron, ¿no? Aquí hablamos de la invasión de América, pues muchos en 12 de octubre pues celebran que el descubrimiento de América, ¿sí? Pero para nosotros, como para los pueblos indígenas, para nosotros no es descubrimiento de América, sino nosotros hablamos de invasión, ¿sí? Pues ya que pues muchos mayores pues perdieron sus vidas, entregaron sus vidas, ¿sí? Por defender nuestros territorios, por defender nuestra comida, por defender nuestra madre tierra, ¿sí? Entregaron sus vidas. Entonces, pues como ahora acá, pues antes de la llegada de los españoles, pues nosotros pues ya como pueblos indígenas ya existíamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo más o menos quería explicar en cuanto a esta pregunta. En cuanto a la tercera pregunta, dice, según la lectura de Kotak, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. Este concepto se refiere a la forma en que se transmiten los saberes tradicionales y conocimientos, ¿sí? Explica que es a través de los ancestros y personas mayores que pueden seguir existiendo en el proceso, ¿sí? Entonces, eso sí es claro, ¿no? Nosotros pues siempre defendemos nuestras tradiciones, nuestros saberes, tradiciones como a los mayores. ¿Por qué? Porque los mayores ancestros fueron los que lucharon, fueron los que defendieron, fueron los que entregaron sus vidas por defender, como hablaba anteriormente, por defender nuestra madre tierra, ¿sí? Por eso, si no fueran por ellos, pues nosotros creo que los pueblos indígenas no existiríamos acá en América, podemos llamar así. Entonces, pues, por eso nosotros pues siempre lo valoramos a las personas mayores, por eso hablamos de los territorios ancestrales, ¿no? Cuando hablamos de ancestros, pues hablamos de los territorios ancestrales. ¿Por qué lo llamamos territorios ancestrales? Porque ya antes de la llegada de los españoles, ya los pueblos indígenas ya existíamos, por eso hablamos de los ancestros. En cuanto a esta pregunta, dice, según lo realizado en esta actividad, deben responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura en la antropología. La cultura, pues nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras propias culturas, ¿no?
los negros también, los afros, tienen también sus propias culturas, los campesinos también, hablamos de los indígenas, también tenemos nuestras propias culturas. Entonces yo me refiero a nuestras culturas que nosotros manejamos como es el idioma, ¿no? Como es el idioma, como el eje fundamental. Sí, de ahí hablamos de la comida, comidas tradicionales. Hablamos de los vestidos, hablamos de las danzas típicas, músicas autóctonas, ¿sí? Donde nosotros pues manejamos como culturas. Entonces, pues eso es la transformación de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y pues y eso lo miramos mucho en cuanto a la simbología, ¿sí? Ya que pues ustedes han visto los pueblos indígenas, tenemos nuestras simbologías, ¿no? Pues si hablamos de eso es extenso, pero de todos modos nosotros pues, mediante las trenzas, mediante los vestidos, hablamos, pues también manejamos, utilizamos mucho lo que es la simbología. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? En cuanto a esto, como hablaba anteriormente, los antes de la Constitución de 1991, pues nosotros como pueblos indígenas éramos muy rechazados, ¿no? Hablaban de salvajes, que los pueblos indígenas no sabíamos nada, pues sí, nos rechazaban bastante, sí. Pero ya después de la Constitución de 1991, pues fuimos reconocidos como pueblos indígenas, que teníamos derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, ¿sí? En otras muchas cosas que teníamos ya, o sea, nos reconocieron que nosotros como pueblos indígenas sí teníamos derecho, ¿no? Entonces, y multicultural, pues nosotros anteriormente cada pueblo pues manejaba, o sea, estábamos muy divididos, los guambianos, los afros aparte, los campesinos aparte, los indígenas aparte. Pero entonces ya hoy en día nosotros que miramos, hablamos de la unidad, sí, hablamos de la unidad, sin nosotros, entre los nazas, campesinos, afros, bueno, entre otros grupos sociales, pues nos unimos pues a eso con el fin de que es para con el fin de entender, ¿no? Y trabajar unidos y así para sacar un ejemplo y seguir trabajando, ¿no? Acá en nuestro país, sí. Entonces eso es lo que se busca en cuanto a pluriétnico cultural, sí. Sí, entonces estos serían como en cuanto a las preguntas que pues quería responder. Y pues de todo, pues muchas gracias. Agradecer a los compañeros y a las compañeras de mi grupo de estudio y al profe, sí. Agradecer a todos, sí, ya que pues antropología pues es una materia bastante importante, ¿no? Entonces la ciencia que estudia, ¿no? Entonces, pues sí, de todo, muchas gracias y feliz tarde.